Y entonces vamos a retomar la tarea, vamos a revisarla, vamos a hacer las actividades de ahora en adelante así. Vamos a dejar las tareas y las vamos a revisar en la clase siguiente para que ustedes puedan tener una retroalimentación más clara de las tareas. Eso no significa que les voy a hacer la tarea, ¿sí? Si ustedes me entregan la tarea después de la revisión, pues ya no se vale la tarea, ¿ok? Porque si no van a esperar todos a que hagamos la clase y entonces van a enviar la tarea posteriormente. Y pues no se trata de eso, ¿ok? Quiero que recuerden una cosa, les voy a mostrar ahorita la, la pantalla aquí, si me permiten. Ok, entonces en este momento todos deberían estar... qué barbaridad, ¿por qué no se puede ver? A ver, veamos. Ya me hice bolas con esto hoy. Permítame un momento. Ok, aquí está. Vamos para acá. Y vamos a compartir la pantalla. Ok. Entonces espero que todos estén viendo que es parte de su examen. Y quiero retomar esta parte porque es clave para que entiendan lo que viene. Ustedes respondieron muy bien un cuestionario sobre poleas y les dejé un video con muñequitos en su examen. Y quiero que entiendan por qué son importantes las poleas. ¿Y cuál es la ayuda física que la polea les da a ustedes para poder aplicar una fuerza? Habíamos dicho que había un juego de la cuerda entre Félix y Andrea. Y ustedes pues todos han conocido ese juego de la cuerda, ¿no? Cada quien tira la cuerda para su lado y al final gana quien pueda arrastrar al otro con la cuerda. La diferencia en este juego en particular es que como ustedes pueden ver abajo, Félix estaba alando la cuerda con un cierto ángulo, ¿sí? Estaba alando la cuerda con un cierto ángulo respecto a la horizontal que le marcaba Andrea. Y entonces eso provocaba la duda sobre si él estaba haciendo o no trampa. Y entonces la pregunta era precisamente esa, si él estaba haciendo o no trampa. El ángulo que él tenía era de 30 grados. Algunos, como les dije el día del examen, respondieron bien la pregunta, otros no. Y una vez me adelanto a darle la respuesta. Félix estaba en desventaja. La razón por la que él está en desventaja es porque precisamente él está haciendo una fuerza en diagonal y la única fuerza que funciona para enfrentar a Andrea es la fuerza en la horizontal. Por eso es que él está en desventaja. Me explico nuevamente. Miren, aquí hacemos un triángulo. Perdón, aquí hacemos... ¿Ve? Algo le pasó a este lápiz. Ok. Aquí hacemos un triángulo y esta es la fuerza total de... Permítame un momento que algo le pasó a este lápiz que está como fallando. Probando, sí. Algo le pasó a la fuerza total de Félix. Y esta es la fuerza total de Andrea. Ay, qué barbaridad. Permítame un segundo que algo le pasó a este lápiz que no está escribiendo bien. Bueno, ¿saben qué voy a hacer? Voy a dibujarles en un tablero porque parece que tengo problemas en la presentación de PowerPoint. Ok, entonces regresamos aquí. Y entonces la fuerza de Andrea... Ah, sí, parece que el problema es con el lápiz. Ok, la fuerza de Andrea es esta. Y la fuerza
que aplica Félix es esta. Permítame un momento, chicos, parece que se le acabó. Estos lápices ópticos tienen una punta también. Y parece que se le acabó y la tengo que reemplazar. La idea es, mientras aquí hago esto, les digo que la fuerza que tenía que hacer Félix era mayor. Y algunos de hecho sí la calcularon, pero creyeron que era que la fuerza de Félix estaba multiplicando y no es eso lo que estaba pasando. Todo lo contrario. Él está en una situación de desventaja. Precisamente porque tenía que hacer más fuerza para equiparar la fuerza que hacía Andrea. Vamos a ver si ahora sí funciona. Ah, sí. Ya que se estaba desgastando la punta. Ok, regresamos entonces. Estos lápices ópticos también, pues por la fricción con la superficie se desgastan. Entonces hay que cambiarle la punta como un lápiz normal. Ese fue el problema. Ok, regresamos. Y entonces aquí está la fuerza de Félix. Que es de 30 grados. ¿Ok? Decíamos, si no estoy mal, que Andrea estaba aplicando una fuerza de 70 newtons en el juego de la cuerda. La fuerza de Andrea era de 70 newtons. Y teníamos que averiguar cuál es la fuerza que hacía Félix. Y para eso, pues teníamos que dibujar precisamente un triángulo, ¿no? Para determinar cuál era esa fuerza. Y este es el triángulo. Siempre se trata, todo este curso se trata, bueno, esta parte se trata de hacer triángulos. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Aquí tengo los 30 grados. Esta es la fuerza total que tiene que hacer Félix. Fuerza total de Félix. Es este vector de acá. Y esta es la fuerza en Félix de X. Vamos a llamarla FFX, ¿ok? Está claro para todos que él tiene que hacer más fuerza porque su fuerza total se divide en X y en Y y que por eso él está en desventaja. ¿Está claro para todos eso? Sí, profe. Sí, Entonces, profesor. ya que está claro para todos, ¿quién me dice, de acuerdo a esto, a este triángulo, a qué es igual la fuerza de Félix en X? ¿Sí? A coseno de 30 grados. Ujú. ¿Por qué estoy escribiendo mal? Coseno de 30 grados, ¿qué más? Menos 70. ¿Menos? Sí, menos 70, ¿no? No, 70 positivo. no. Estamos con este triángulo, no hemos metido 70. Estamos con la fuerza que tiene que hacer Félix. Solamente expresémosla esto. ¿Multiplicado por quién? Miren con este triángulo. ¿A qué es igual el coseno de 30 grados según este triángulo de acá? Por la fuerza de Félix. ¿A qué es igual? Observen el triángulo. ¿A qué es igual la definición de coseno? ¿A qué es igual el coseno de este triángulo? A la fuerza de Félix en X. No, y... Ajá. ¿Y ya solo eso? No, con la fuerza de Félix en Y. A ver. Eso ya lo habíamos estudiado, ¿no? El coseno de 30 es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa en este triángulo? La fuerza de Félix. ¿Y cuál es el cateto adyacente?
La fuerza de X, fuerza en X. Ajá, entonces es el cateto adyacente, que es la fuerza de Félix en X, sobre la fuerza total de Félix. O dejemos la F de F y ya, para evitarnos problemas. Además, no sé qué le pasó hoy a mi tablero que está como fallando. No está escribiendo bien, fíjate, ya le cambié hasta la punta. Voy a desconectarlo un momento a ver si el problema es de esto. No, sigue fallando, qué raro. ¿Qué le pasa? Bueno, vamos a intentarlo. Y entonces, de acá, si yo despejo la fuerza de Félix en X, F de X, estar complicado así hoy, es igual a la fuerza de Félix, o sea, la total, por multiplicado por el coseno de 30 grados. ¿Está claro? Entonces la pregunta que yo les hago aquí, ¿qué fuerza es más grande? ¿La fuerza total de Félix o la fuerza de Félix en X? ¿Cuál fuerza es más grande? Su fuerza total. Por supuesto, porque es la total, ¿no? Sí. Entonces la parte total siempre es más grande que sus componentes, ¿no? Si esa fuerza se divide en X y en Y, pues es obvio que la fuerza total va a ser más grande que la fuerza en X. Y aquí lo vemos, ¿no? La fuerza en X es una componente de la fuerza total. ¿Y esta qué tan pequeña es? Pues depende de qué tan grande sea el coseno de 30. La función coseno puede ir de 0 a 1. De ahí no pasa. Si esto es 0, observemos el caso donde sea 0. Si el ángulo fuera 90 grados, el coseno de 90, revísenlo en su calculadora, sería igual a 0. Y eso significaría que Andrea, mientras hace la fuerza así, Félix le estaría haciendo así. Eso significaría que sería imposible que Félix compitiera. La razón que sería imposible que Félix compitiera es que la fuerza que le está aplicando es perpendicular, ¿sí? Es decir, está formando un ángulo de 90 grados con la fuerza de Andrea. No habría componente en X. No habría, sería igual a 0. ¿Sí? Esta fuerza en X sería inexistente. ¿Eso qué significa? Que por mucha fuerza que él hiciera hacia arriba, nunca podría empujar hacia el lado contrario que Andrea está empujando. Eso tiene una explicación muy sencilla en el mundo real. Voy a colocar aquí mi video para que ustedes vean qué es lo que yo les quiero decir. Observen esta silla, ¿sí? Si yo quiero levantar esta silla, ¿hacia dónde tengo que hacer la fuerza? Hacia arriba. Hacia arriba. Arriba, ¿no? Y si la quiero empujar a un lado, ¿hacia dónde tengo que hacer la fuerza? Pues hacia el lado que la quiera mover, ¿no? Exacto, tengo que hacer una fuerza de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. ¿La están viendo? Si yo hago una fuerza hacia arriba y quiero empujar la mesa, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Mal. Mal. Lo mismo le está pasando a Félix, porque si yo hago una fuerza hacia arriba y mi intención es empujar la mesa, pues estoy perdiendo toda mi fuerza porque no tengo fuerza en X, toda la fuerza está en Y. Si yo hago toda mi fuerza para empujar y quiero levantarla, pues estoy perdiendo porque lo que tengo que hacer es hacer una fuerza hacia arriba. Por esa razón es que si Félix hiciera una fuerza en 90 grados, no podría competir con Andrea, porque la componente en X de esa fuerza es 0, porque todo es Y. Ahora, observen lo siguiente, si yo quiero empujar la mesa, la manera más eficiente, la manera más eficiente de hacerlo es hacer una fuerza horizontal, porque toda mi fuerza se va a ir en empujar la silla. Estoy siendo eficiente. Si yo agarro una fuerza en diagonal, voy a tener que hacer más fuerza. ¿Sí? Sí. La forma más eficiente de hacerlo es hacia acá. Si yo me pongo a hacer una fuerza en diagonal, observen que yo ya tengo un ángulo respecto al horizontal, igual que Félix en el juego de la cuerda con Andrea. Y si quiero empujar la silla aplicando una fuerza diagonal, inténtenlo. Intenten empujar una silla haciendo una fuerza en diagonal. ¿Qué creen? ¿Aquí tengo que hacer más fuerza que si la fuerza es horizontal? ¿O dónde tengo que hacer más fuerza? ¿Acá
¿Con la fuerza en diagonal o con la fuerza en horizontal? ¿Dónde tendría que hacer más fuerza Diagonal. para empujar la silla? Horizontal. Ahí está el error. Piensen bien. Y si quieren, párense ahorita todos. Todos están ahorita en una silla, ¿no? En diagonal. Si yo trato de empujar la silla horizontalmente y lo trato de empujar diagonalmente, ¿dónde haría más fuerza? En diagonal. En diagonal, es correcto. ¿Por qué haría más fuerza en diagonal, Edgar? Porque estás empujando hacia dos lados. Estás empujando, en su caso, hacia la derecha y hacia abajo. En vez de ocupar Esa la es la fuerza nada más clave. para un lado. Edgar le pegó al punto del asunto. Estoy empujando hacia dos lados. Cuando empujo en diagonal, empujo hacia abajo y empujo hacia allá. Cuando él dice empujo hacia abajo y hacia un lado, lo que está describiendo es de una manera indirecta las componentes. Cuando él dice estoy empujando hacia dos lados, es precisamente de eso se trata. Toda fuerza diagonal se compone de dos componentes. Una horizontal, una vertical, perdón, y otra horizontal. Por eso empujo hacia dos lados. Y eso que dice Edgar, que empujo hacia dos lados, pues todo lo que es empujar hacia abajo es perder. Porque esa fuerza no se está utilizando para empujar la mesa. Todo lo contrario, la estoy utilizando para bajar la mesa. Entonces yo estoy haciendo que la mesa se pegue más al piso mientras la empujo. Entonces es peor para mí. Y a medida que yo aumente ese ángulo, menos voy a poder mover la mesa. Y llega un momento donde si mi ángulo es casi horizontal, vertical, no la voy a mover la silla, porque no voy a tener fuerza horizontal. Observemos, miren esto. Aquí está lo más eficiente, lo mejor. Empiezo a subir el ángulo, tengo que empezar a hacer más fuerza, más fuerza, más fuerza, más fuerza. Y llega un momento donde ya no voy a ser capaz de empujarla, porque ya toda mi fuerza es vertical. Es correcto, entonces por eso era que Félix tenía que hacer más fuerza, porque él, en vez de empujar tenía que alar. Y entonces al alar en diagonal está alando hacia dos lados, hacia el horizonte y hacia la vertical. Entonces, claro, pues ahí estaba perdiendo. Porque mientras Andrea solo tenía que hacer fuerza en esta dirección y todos sus 70 newtons iban en esta dirección, Félix tenía que compensar esto. Y ahí viene la otra parte del asunto que es bueno que entiendan. Y es que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0, ¿sí? Para que el juego esté en equilibrio. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, recuerden que la fuerza de Andrea es igual... ¡Qué barbaridad! ¿Por qué no escribe bien esto hoy? 70 newtons. Algo le pasa al tablero y no quiere escribir bien. Sí, mira, no está escribiendo. Sí. Bueno. Entonces la fuerza de Andrea, recuerden que es igual a 70 newtons. Y esa fuerza es total, porque Andrea solo está haciendo fuerza en esta dirección. La fuerza de Andrea es igual a 70 newtons. Es decir, la fuerza de Andrea en Y es 0, porque ella no está haciendo fuerzas en Y. Es decir, toda la fuerza de Andrea es una fuerza en X. Fuerza de Andrea en X es igual a 70 newtons. Y yo sé que para que haya equilibrio, la sumatoria de fuerzas tiene que ser 0. Y entonces, por lo menos para que haya en equilibrio, la fuerza de Andrea en X más la fuerza de Félix en X tiene que ser igual a 0. Entonces, pero como Félix está haciendo fuerza hacia la derecha, pues esa fuerza sería negativa, es decir, la fuerza de Andrea en X menos la fuerza de Félix por el coseno de 30 grados tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, si esto lo mandamos al otro lado, nos queda que la fuerza de Félix por el coseno de 30 grados es igual a 70 newtons. ¿Sí? La componente en X de la fuerza de Félix es la que es 70 newtons, no la fuerza total. Y fue lo que muchos me dijeron, no, pues para que esté en equilibrio, Félix tiene que hacer una fuerza de 70 newtons para estar en equilibrio con Andrea. Y no es cierto, él tiene que hacer más fuerza. Lo que tiene que ser igual a 70 newtons es la componente en X de la fuerza.
Y ahí es donde está la clave. Entonces, si yo ya despejo, la fuerza de Félix, la total, es igual a 70 newtons dividido el coseno de 30 grados. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así que es mayor? Si estoy dividiéndole y cuando yo divido por algo es menor. Pero es que aquí está la clave. El coseno, recuerden, tiene valores que van entre 0 y 1. Si yo divido esto, si por ejemplo esto fuera 0, esto me daría infinito. Y claro, eso es lo que quiere decir. Si Félix aplicara una fuerza perpendicular, porque para que esto sea de abajo sea 0, este argumento tendría que valer 90 grados. Entonces, para que valga esto, si yo aplico una fuerza, que esto sea una fuerza infinita, es la forma en que la física me dice, estás chavo, si haces toda la fuerza en vertical, nunca vas a poder equiparar la fuerza de Andrea. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer una fuerza infinita. Eso es lo que la física me dice. Cuando te da infinito, porque 70 dividido 0 da infinito, lo que te está queriendo decir ahí el problema realmente es imposible que puedas equiparar la fuerza de Andrea si todo lo haces horizontal, vertical, porque las fuerzas se suman con componentes. Entonces, yo no puedo esperar contrarrestar una fuerza horizontal que me está jalando aplicando una fuerza vertical. Eso sería tan absurdo como esperar levantar una silla haciendo una fuerza hacia un lado, o esperar arrastrar una silla haciendo una fuerza hacia arriba, como ahorita les mostré en la cámara. No tiene sentido. Entonces, el coseno de 30 grados, creo que ya lo habíamos calculado. Bueno, yo se los había dicho ya, pero entonces vamos a hacerlo. Recuerden que la calculadora tiene que estar en grados, ¿vale? Esto me da 0.86, entonces 70 dividido 0.86 y eso me da 80.82. Entonces la fuerza de Félix es igual a 80.82 newtons. Edgar me dijo en el examen, pero ya vi que ya se la sabe. Entonces dijo, no, Félix está haciendo trampa porque la fuerza de él es de 80, hace más fuerza. Entonces, claro, queda la idea de que está multiplicando su fuerza, pero no. Hay que entender esto como que él tiene que hacer más fuerza para poder igualar a Andrea. Entonces, claro, él le está dando ventaja a Andrea porque los 70 newtons de acá que ella está haciendo, para yo poderlos contrarrestar necesito 80 newtons. Entonces estoy en desventaja. Y lo mismo ocurre en la vida real. Si uno quiere alzar algo, lo mejor es que yo aplique esa fuerza siempre en el sentido de que los objetos pesan, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy alzando un costal que tiene un peso W, la fuerza que yo tengo que hacer para levantarlo tiene que ser justo en el sentido contrario. Si yo me empiezo a inclinar, no va a funcionar. Pero obviamente eso es bastante complicado en la vida real, porque de todas maneras las cosas aún así pueden ser muy pesadas. Y de ahí es que se inventaron las poleas. ¿Ok? Y esta es la clave de la tarea que les dejé el día de hace una semana. Es precisamente las poleas. Las poleas me permiten cambiar la dirección de la fuerza. Cambia la dirección. Cambia la dirección de la fuerza. Y ahí, entonces, yo resuelvo el problema que tenía antes con Félix y Andrea, de que Félix estaba en desventaja. Y ahora sí, voy a ver si les puedo poner la diapositiva. Ay, qué barbaridad con este lápiz. No lo sé. Aquí está. Entonces regresemos al problema. Si en vez de haber, como les dije en su momento, un palo, que era lo que había en su momento seguramente, si en vez de eso hubiera habido una polea, entonces ya Félix no estaría en desventaja, porque precisamente ese es el objetivo de las poleas. El objetivo de las poleas es precisamente ese, ¿no? Cuando yo estoy utilizando la polea, estoy cambiando la dirección de la fuerza. Es decir, ya aquí no se está desperdiciando nada, porque la polea me cambia la dirección. Entonces, no importa si Félix está acá, o el ángulo es por acá, o fuera, no importa.
como tengo una polea, la polea me cambia la dirección de la fuerza. Una forma súper intuitiva de ver cómo funciona una polea es, ¿ustedes han visto alguna vez en las obras civiles cómo algunos obreros jalan hacia abajo y levantan los bultos de cemento o de material para subir a los pisos superiores? ¿Lo han visto? Sí, profe. ¿Sí lo han visto todos? Ya me dijeron uno que sí. ¿Los demás han visto cómo hacen los obreros? Sí. Entonces imagínense que no existieran las poleas. Eso significaría que el bulto de cemento lo tendrían que alzar haciendo fuerza hacia arriba el obrero desde el piso 30 o 40 en el que está haciendo el edificio. Y a pesar de que los obreros son muy fuertes, pues eso sería un gasto de energía. Lo más fácil es que haya una persona abajo, ala la cuerda hacia abajo y el material sube. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que haciendo una fuerza hacia abajo yo esté subiendo un material? Pues precisamente es gracias a la polea. La polea hace que la fuerza cambie de dirección. Que esa fuerza que yo estoy haciendo hacia abajo cambie de dirección y se convierta en una fuerza hacia arriba, que puedo utilizar para, para subir los objetos. Otra ventaja es que yo puedo jugar con el peso a mi favor. Si yo no quiero subir el cuerpo, por ejemplo, si mi intención no es subir el material, sino sostenerlo, yo me puedo parar encima de la cuerda y ya sin hacer nada por mi propio peso, si yo me paro encima de la cuerda, ya estoy sosteniéndolo, simplemente por mi propio peso. Entonces, precisamente, esa es la gran ventaja que tienen las poleas. Y ese es un invento, pues, que es bastante antiguo, pero pues ha sido muy poderoso desde toda la historia. ¿Sí? Inclusive, pues nosotros lo vemos todos los días en nuestra cotidianidad. Voy aquí a mostrarles un video de cómo, por ejemplo, un obrero utiliza su peso para subir un material. Así que ustedes me avisan si pueden ver el video que les quiero compartir, ¿vale? ¿Lo están viendo, el video? Sí. Sí. Entonces, observen cómo el obrero está aquí. Lástima que no tiene mejor resolución este video. No tiene mejor, es toda la que tiene. El obrero está echando arena o concreto en este balde. Y entonces lo va a subir hasta el tercer piso, creo. Entonces miren cómo lo que hace. Llena de arena el balde, arriba hay una polea, se sube por la escalera y observen cómo utiliza su peso para subir el material. Un poquito peligrosa esta práctica, pero bueno, ilustra muy bien el principio de la polea. Mire, suben hasta el segundo piso del edificio, se cuelga de un extremo de la cuerda, la polea está arriba y vean cómo se suelta. Y a medida que se suelta, vean cómo sube el balde de material. Él está haciendo una fuerza hacia abajo. Perdón. Él está haciendo una fuerza hacia abajo y el balde está subiendo hacia arriba. Entonces, ¿cómo es posible que yo haga una fuerza hacia abajo y el balde vaya hacia arriba? Pues gracias a una polea. Entonces él salta, sube el material y ya ahí lo recibe la persona a la que le quiere enviar el material. Y esa persona, pues posteriormente, suelta el material y ya el balde se baja. Ese es un principio elemental del funcionamiento de una polea. ¿Cómo se llama esa polea? ¿Quién me dice? ¿Una polea simple o una polea móvil? ¿Una polea fija o una polea móvil? ¿Quién se acuerda del examen? Una polea fija. Una polea fija, ¿sí? Ahí no estoy generándole ningún tipo de ventaja mecánica al obrero. Él tiene que hacer la fuerza. Lo que pasa es que para él es fácil hacerla en ese caso, precisamente porque él no tiene que hacer ninguna fuerza per se. Él al colgarse sobre la cuerda, todo lo está haciendo la gravedad. Su propio peso está sirviendo de fuerza. Pero si fuera aún más pesado, él tendría que utilizar una polea móvil, que es la que le hace tener ventaja mecánica. Por eso ya lo vamos a ver después con más detenimiento. Ahora vamos a ver precisamente cómo funciona
ese principio, pero aplicado a los ejercicios que les dejé en la tarea. ¿Ok? Entonces, permítanme un momento. Profe, Y dígame, ¿ya me puedo retirar? pues claro, aquí no están secuestrados, ustedes se pueden ir cuando quieran. Muchas gracias, porque ya casi empieza la junta de mi hermana. Ok, muy bien. Buen día entonces. Gracias. Bye bye. Igual. Entonces, veamos este caso. Aquí precisamente hay 3 pesos sostenidos sobre una polea. ¿Sí? Y entonces, lo que nos preguntan aquí es precisamente determinar la magnitud y la dirección resultante de las fuerzas que ejercen los 3 cables sobre el punto negro del techo. Como aquí hay poleas, ¿quién me dice a qué es igual la fuerza que ejerce el cable A? Vamos a llamar este cable A sobre este punto de acá. ¿Cuál es la fuerza que está ejerciendo? Esta fuerza. Bueno, pero vamos por partes, dijo el destripador. Primero lo primero. ¿No era 9.8 por 60? Exactamente. Primero averigüemos el peso. El peso de este cuerpo A es 9.8 metros sobre segundo cuadrado por los 60 kilogramos. ¿Listo? ¿Cuánto me da? ¿Quién me ayuda así rápido con sus calculadoras? O en la 588. ¿Cuánto? 588. ¿568? 88 ¿88? Ok. ¿Qué? ¿Perros, gatos, iguanas? newtons. Ah, muy bien. Así sí me late. Entonces, ¿cuál es la función de esta polea? ¿Cuánto es esta fuerza que la vamos a llamar fuerza A? ¿A qué es igual? ¿Qué es lo que hace la polea precisamente? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace una ¿Para cargar polea? el peso? ¿Cómo? ¿Para cargar los 60 kilogramos? Exacto, cambia la dirección del peso. Entonces, Elizabeth, ¿a qué es igual la fuerza A? Elizabeth, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿A qué es igual la fuerza A? ¿A 588? Exactamente, ¿qué? Aguacate, Newtons. newtons. Siempre díganme las unidades. Exacto, porque bien lo dice, ya lo dijo, bueno, no lo dijo Elizabeth, pero así lo entendió. Este cable está cambiando la dirección de la fuerza porque hay una polea, ¿sí? Entonces, Araceli, ¿a qué es igual el peso del cuerpo B? El peso del cuerpo B. Espérame. A 784. ¿Cómo lo obtuviste? ¿Qué multiplicaste? Multipliqué los 80 kilos Ujú. por metro sobre segundo. ¿Por cómo? Multipliqué los 80 Ujú. por el metro sobre segundo. 9.8. 9.8. 9.8. Ajá. Ajá. Porque si lo multiplicas por metro sobre segundo, pues te va a quedar 80. Entonces recuerden, si yo quiero convertir Bueno. una masa a peso, lo multiplico por la gravedad. ¿Sí? Entonces, el peso B, ¿puedes repetirme el número que te dio, Araceli, por favor? 784 newtons. Exactamente. Y entonces, Araceli, ¿a qué es igual la fuerza B? A 784 newtons. Exacto, porque tengo la polea y la polea me cambia la dirección. Está fácil. ¿En qué afectan los grados? ¿Cómo dice? ¿En qué afectan los grados? Pues los grados, los ángulos más bien sería la pregunta, lo que hacen es afectar las fuerzas netas que están actuando sobre este punto de acá. Cuando yo quiera calcular la fuerza neta, como cada una de estas fuerzas tiene un ángulo diferente, cuando yo las quiero sumar necesito saber los ángulos. ¿Sí está claro?
¿Quién me hizo la pregunta? Yo. ¿Quién soy yo? ¿Eduardo? Eduardo. Sí. Ok. Entonces, esa es la respuesta, Eduardo. Los ángulos aquí me sirven porque al final, cuando yo quiera sumar las fuerzas, necesito conocer los ángulos, ¿vale? Entonces, ya que me hablaste, Eduardo, ¿a qué es igual el peso del cuerpo C? Sería 150 kilogramos por 9.8 y eso da 9.8 ¿qué? metros por segundo. Metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? 1470. ¿1400 qué? ¿80? 70 newtons. 1470, muy bien. 1470 newtons. Y este sería el peso C. WC. Como parece que fuera un baño. Y entonces, ¿a qué es igual la fuerza C? Que es la del cable de acá. A los 1470 newtons. Exactamente. 1470 newtons. Ahí está. ¿Está claro? ¿Para todos? Sí, Sí. profe. Ok, esa es la función de las poleas. Entonces, pero no pierdan de vista lo que me están preguntando. Me están diciendo, Profe, ¿mandé? me comenta mi compañera Alejandra Sí. que viene en carretera y que tiene una mala conexión. Bueno, pues dile que espero que no esté manejando porque no voy a experimentar la física de una forma fuerte. Y me da la pena. Ok. Entonces, la clave es precisamente observar que aquí las poleas cambian la dirección de la fuerza y lo que nos están preguntando, determine la magnitud y la dirección de la resultante sobre las fuerzas que ejercen los tres cables sobre el punto negro. Es esta parte de acá. Es decir, si yo me voy acá, y esto es clave que ustedes lo entiendan, de ahí a que entiendan la ley de acción y reacción. Aquí dibujándolo sobre el cuerpo, está la fuerza que ejerce la cuerda sobre el cuerpo. 588 newtons, 784 newtons en este caso, y 1470, porque esta cuerda está sosteniendo estas tres lámparas, si así lo quisiéramos decir. Pero si yo observo esta fuerza desde la perspectiva de este punto, hagan de cuenta que es un clavo que está sosteniendo los tres cables, aquí la fuerza cambia de dirección. Me explico. Aquí esta fuerza sería esta fuerza A. ¿Está claro para todos ese concepto? Que aquí cambia la dirección de la fuerza cuando yo analizo sobre este punto de acá. Sí. Sí. Es como cuando están jugando a la cuerda, Félix y Andrea, acuérdense. Para Félix la fuerza está en el sentido contrario y para Andrea en el sentido contrario porque cada quien está sintiendo que lo alan a un lado. ¿Sí? Les voy a poner otro ejemplo para que lo entiendan. Permítanme un momento. Andrea, ¿dónde están las bandas elásticas? Yo las colgué en un bolsito de esos de la Eugenia y esta cuarta en la bolsita de atrás. Observen esta banda elástica, ¿no? Supongamos que mi brazo es la lámpara que está colgando y arriba mi dedo pulgar es el clavo que está sosteniendo la lámpara. Desde la perspectiva del brazo, la fuerza que lo sostiene, es decir, la banda elástica, ¿hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo?
¿Hacia abajo? ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde va mi peso del brazo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia abajo? Hacia abajo, ¿no? Porque ese es el peso de mi brazo, como la lámpara. ¿Qué lo está sosteniendo? ¿Por qué no se cae mi brazo? El clavo y la banda. ¿Cómo? Exacto, la banda. ¿Hacia dónde hace la fuerza la banda para sostener el brazo? ¿Hacia arriba? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿no? Pero yo en mi dedo pulgar, ¿hacia dónde estoy sintiendo la fuerza? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces es la misma fuerza, solo que desde el punto de vista de mi pulgar, que es clavo, yo voy a sentir la fuerza hacia abajo. Porque me está alando el peso de mi brazo. Pero para el brazo, yo estoy sin la fuerza que lo sostiene, es una fuerza hacia arriba. Entonces, lo mismo está ocurriendo en el problema que ustedes tienen ahí. El clavo que sostiene los 3 hilos experimenta una fuerza en el sentido contrario del que lo sostiene. Por eso es que esa fuerza A va en el sentido contrario. ¿Está claro para todos? Sí. ¿Sí? Perfecto. Porque ya me estaba cansando con esta banda. Bien, entonces, ya con eso explicado, ya podemos entender aquí, perdón, que esta fuerza B va hacia abajo también. Bueno, hacia abajo, no, en diagonal hacia abajo. La fuerza B. Y aquí tengo la fuerza C, que va hacia acá. Entonces ya me olvido, entre comillas, de estos cuerpos que están acá y me preocupo simplemente de los que están acá. Y entonces aquí lo único que tengo que hacer es sumar estos 3 vectores, de los cuales ya conozco su ángulo porque este mide 20, este mide 50 y este mide 70. Ya conozco esos 3 ángulos. ¿Está claro? Los conozco, para eso es que me sirven los ángulos. Ahora la clave es calcular la sumatoria de esas fuerzas. ¿Esa es la magnitud? ¿Perdón? ¿Esa es la magnitud de las cuerdas? No, yo sé la magnitud, exacto, yo sé la magnitud, pero de cada fuerza. 588, 784 y 1470. Pero ahora tengo que saber la fuerza total. Y ahorita les comparto la pestaña mientras aquí arreglo la presentación para ustedes. Entonces, ya les vuelvo a compartir aquí la pantalla. Perfecto. Entonces, aquí ya me preocupo es ahora por este problema. Digamos que ya traslado el marco de referencia. Eso sería lo más adecuado de decir. Lo traslado y ahora simplemente, ¿recuerdan cuando estábamos viendo lo de los ejes verticales? Y entonces aquí tengo mi plano cartesiano y tengo las 3 fuerzas, FA, FB y FC, y tengo los 3 ángulos. Ya sé cuál es la magnitud de esas fuerzas. ¿Sí? Ya sé que es 686 newtons, 490 y... Ah, perdón, aquí hay un error. 400, permítanme. Aquí está. Entonces, aquí lo estoy arreglando para ustedes. Aquí la presentación.
Ahí está, perfecto. Ya les voy a volver a compartir la pantalla. ¿Listo? Entonces, recordemos, aquí lo que he hecho es trasladar las fuerzas y ponerles un eje cartesiano, porque lo que me interesa son las fuerzas de arriba. Entonces, recordemos las tres fuerzas que están actuando. Entonces, ¿quién me recuerda qué es igual la fuerza A? ¿Cuánto mide? 588 newtons. Ajá. La fuerza B 784 newtons. y la fuerza C. 1470. Exacto. Newtons. Muy bien. Y entonces aquí vamos a dibujar los vectores de fuerza. Fuerza A, estos no están, digamos, a escala, ¿no? No, porque sabemos que unos son más grandes, otros más chicos. Simplemente los estamos dibujando como referencia. Fuerza B y fuerza C. Aquí está, ¿no? Y entonces la idea es encontrar la fuerza total. Entonces recuerden, para yo poder encontrar la fuerza total tengo que sumar los tres vectores, es decir, mi fuerza total es igual a la fuerza A más la fuerza B más la fuerza C, que son tres vectores. Entonces no puedo sumar hacia lo bestia 588 más 784 más 1470, porque esas son magnitudes de vectores. Tengo que encontrar las componentes de cada vector, es decir, FA, como bien lo decía Edgar en su momento, es una fuerza diagonal. Entonces es como si fuera dos fuerzas en ambos lados. Una fuerza A en X, que está acá, y la fuerza A en Y, que está acá. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo parte por parte. Vamos entonces primero a sacar la fuerza en A de X, y para eso voy a utilizar esta aquí PowerPoint. Esta la vamos a dejar en azul, la fuerza en A. Entonces observen cómo yo estoy descomponiendo la fuerza de A en sus dos componentes. ¿Sí? Regresemos entonces a la presentación. Esta componente, ¿cómo se llamaría? ¿Quién me dice? ¿Cuál? Esta componente de acá, ¿cuál sería? X. Exacto, entonces F de A en X. ¿Y esta de aquí cuál sería? F. Exacto. F de Ben lleno. ¿No? Estamos con la fuerza A, Araceli. Sí, yo no contesté. Bueno, entonces, ¿quién dijo? Perdón, ¿eh? ¿Quién dijo para ponerle 0? No es cierto. Entonces, esta es la fuerza de A en Y. Estas dos fuerzas son la que divide la fuerza de A. Entonces, observen aquí, a veces puede ser un poquito complicado para ustedes, yo lo entiendo porque cuando fui estudiante quizás me costó un poco. Entonces, voy a explicarles. Aquí yo puedo armar un triángulo, pero este ángulo yo lo puedo poner, acá o acá, y va a ser exactamente lo mismo. Se proyecta. Recuerden que los vectores yo los puedo mover donde yo quiera, porque los puedo trasladar a mi antojo. Entonces, yo aquí voy a tener un triangulito. Miren, lo voy a hacer acá. Voy a completar aquí mi triangulito con F de A. Aquí está mi triángulo. Lo voy a hacer más grueso y lo voy a poner una línea punteada. Aquí está. ¿Ok? Y este triángulo tiene aquí esta longitud igual a FA de Y. Entonces aquí ya tenemos nuestro triángulo. Y no olvidemos que este ángulo de aquí mide 20 grados. Entonces, a ver, veamos, Elizabeth, ¿a qué es igual la fuerza de A en X? Según este triángulo que está acá. Observa bien el triángulo. Este es mi ángulo de 20 grados. Y recuerda que el coseno de 20 grados, o este ángulo en particular, es igual
al cateto adyacente, un cateto siempre son los más cortos, adyacente, el que está al lado, sobre la hipotenusa. Entonces, ¿a qué es igual el coseno de 20 grados, Elizabeth? Uy. A 552.53 newtons. Primero dime la fórmula, no me digas el resultado. Piensa. Ok. Es F de AX Ajá. Sobre. ¿Quién es la hipotenusa? por FA. Sobre f de a, ¿no? ¿Sí estás de acuerdo, Elizabeth? Por la hipotenusa. No, sobre la hipotenusa. Bueno, sobre la Dividido hipotenusa. la hipotenusa. ¿Ok? Es diferente. No es lo mismo por que dividido qué. Sí, no es lo mismo multiplicar tu sueldo por 10 que dividirlo por 10. ¿Qué preferirías? Multiplicarlo. Dividirlo. Ahí está. Ah, dividirlo. Ah, míralo. Salió comunista esta niña. Le gustaría dividir el sueldo por 10. Muy bien. A mí me gustaría multiplicarlo. Entonces, el coseno de 20 grados es el cateto adyacente FA de X sobre la hipotenusa, que es F de A, la fuerza total. Esta fuerza total es más grande, obviamente, porque esto solamente es una componente de la fuerza. Entonces, aquí despejamos y decimos que FA de X es igual a F de A por el coseno de 20 grados. ¿Cuánto fue que dijiste eso que te daba, Elizabeth? Ya me dijiste el número. 552.53 newtons. 552.53 newtons. Ok, muchas gracias. ¿Sí? ¿Está claro para todos? Este es más pequeño que la total. Tiene sentido. Y ahora, si lo hacemos cuando queremos encontrar la componente en Y, para este caso, ojo, que no siempre es así, necesitamos el seno, ¿sí? Porque el seno es el opuesto. Entonces, el seno de 20 grados es igual a, Daniel, ¿a qué es igual el seno de 20 grados de acuerdo a este triángulo? A 201.1 newton. No me des el número, dame la fórmula, la ecuación. Según este triángulo, ¿a qué sería igual el seno de 20 grados? ¿A quién dividido quién? A FAY. Exactamente, muy bien. Porque es el cateto opuesto, miren, opuesto, está acá. Este lo proyecto acá, F de A en Y, ¿sí? Dividido, A FA. exacto, que es la fuerza total. Y entonces yo ya sé que F de A en Y, si lo despejo, despejar es dejarlo solo, este está dividiendo F de A, entonces pasa al otro lado a multiplicar. F de A, seno de 20 grados. Ahora sí, ¿cuánto fue que te dio eso, Daniel? 201.1 newtons. .1 newton. ¿A todos les dio igual? ¿Están de acuerdo? Sí. A mí me dio diferente. Ok, vamos a ver. 588 por el seno de 20 grados. Da 201, sí. Entonces, ¿a quién le dio diferente? ¿Araceli? Solo me dio en A el Elizabeth. del punto. ¿Cuánto te dio a ti, Elizabeth? 201.44. Bueno, moneditas, no pasa nada, ¿no? O sea, 201.4 centavos, está bien. Revisa igual tus cálculos, pero bueno, está bien. 201.1 y 201.4 no es la gran diferencia, está muy bien. ¿Ok? Entonces ya tengo las fuerzas de AX y AY. Ahora quiero que observen lo siguiente. Nos vamos a ir con las fuerzas en B. Y entonces voy aquí a detener la presentación un momento para poder dibujar esta componente. Entonces voy a dibujarlo con esta flecha de color rojo. Vamos a hacerlo con el rojo. Entonces, Dylan, esta fuerza, ¿cuál es para yo dibujar la fuerza de B en X, hacia dónde hago la flecha? ¿Hacia la horizontal o hacia la vertical? Hacia la horizontal. Exacto, ¿a la derecha o a la izquierda?
A la izquierda. A la izquierda. Vientos, Dylan. Muy bien. Y si yo quiero hacer la fuerza en Y, ¿hacia dónde hago el vector, Dylan? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿sí? ¿Está claro para todos? Gracias, Dylan. ¿Sí está claro para todos? Sí. Vientos. Ahora lo que voy a hacer es hacer el triangulito para FB de Y. Entonces hago mi línea que me una a la X. Este triángulo ahora lo tengo que hacer abajo. Es que esa es la clave. Entonces ustedes dirán, pero ¿por qué lo tengo que hacer abajo? Porque el ángulo está abajo. Yo siempre el triángulo lo completo por donde está el ángulo. Aquí el ángulo estaba entre la horizontal y mi vector. Y aquí el ángulo está entre la vertical y mi vector. Total, pues. Aquí están, ¿lo ven? Siempre ustedes tienen que completar el triángulo por el lado por el cual está el vector, ¿ok? Y entonces esta es la clave del asunto. Y se los coloqué así a propósito porque yo no quiero que ustedes digan, todo lo que es Y es seno y todo lo que es X es coseno, porque no es así. Eso depende del el vector, de cómo esté el ángulo. Entonces, observen lo siguiente. A ver, Diego, ¿estás ahí? Sí. Listo, Diego. Entonces, observa este triángulo, Diego. ¿Lo estás viendo? Sí. Ok. Este es un ángulo de 90 y este ángulo que está aquí es el de 50 grados. Entonces, Sí. ¿a qué es igual el seno de 50 grados, Diego? Para ese triángulo. Es el de 50, ¿verdad? El seno, Mm. o sea, recuerden siempre la definición de seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, identifiquen la hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado más largo de un triángulo. En este caso, la hipotenusa fuerzas tiene que ser la fuerza B porque es el peso total, es el vector más grande. Entonces, prosigue, Diego. Es igual a FC en X. FB, ¿no? Estamos con el B, 50. FB en X Sí, muy bien. Dividido. sobre FC No, en... ¿por qué no, FC? que diga Sería FB. FB, Y, ¿no? FB. FB, FBY. repito, nada, solo FB, porque está la hipotenusa. Vean el triángulo. Cateto opuesto, que es FBX, este que está acá. Ujú. Este rojo es mi FBX, ¿sí? Dividido la hipotenusa, que es FB. Entonces, FBX, observen que aquí en este caso, FBX es FB por el seno de 50. Entonces, no siempre tiene que ser X, no siempre tiene que ser seno, coseno, perdón, puede ser seno. En este caso, porque el ángulo está aquí sobre la vertical. Entonces, ¿cuánto es FB por seno de 50? ¿Cuánto es FBX, Diego? Ay, es que tengo mi cuaderno revuelto, déjeme lo busco. El seno sería menos 600.57. 600. Ajá. 600.57. Pero entonces, ahí estuvo muy... ¿Quién dijo antes menos? Araceli, ¿verdad? Sí, Ok, estás bien, Araceli, no pasa nada. Pero fue que te adelantaste un poco, pero no está mal. Le pusiste el menos porque va hacia abajo, pero está bien. Tienes sí, igual, exacto. pero está bien, súper. ¿Cuánto fue, Diego? ¿600 qué? ¿57? Sí. Ok. ¿Así cerradita, no sin decimales? No, 600.57. Ah, ok, 600,57. Ok. Sí, la mamá es muy inteligente. Recoger y llegar al libro. Ok, ok. Y la mamá también. Sí, hijo, hazlo. 600.57 Pregúntale. newton, ¿vale? Entonces eso es lo que vale. ¿Sí está, sí te dio lo mismo, Diego? Sí, sí me dio lo mismo, pero ya vi por qué. Ok. Entonces estamos bien, ¿no? ¿Están de acuerdo todos? Porque
¿Sí? Adelante, Diego. Sí. Ahora tengo una duda yo. Sí, adelante. Aquí mi duda es que, como dio los 657, 600.57, ¿no? ajá, Ujú. dio porque se multiplicó por alfa, ¿no? Se multiplicó por el seno de 50 grados. Ujú. Sí, pero no sé quién es alfa ahí en tu problema, porque tenemos esos ángulos A, B y C. Es que yo fui resolviendo el ejercicio conforme vi viendo la clase que usted subió. Ajá. Y Entonces, sí, de hecho, sí. claro, pero es que aquí la diferencia de la clase que yo subí es que yo les cambié los ángulos. Ah, Creo ok. que en el FB el ángulo estaba por acá en el ejercicio de la clase. No sé, ¿tú te Ujú. acuerdas, Dylan? ¿Mande, profe? ¿Te acuerdas? Yo en el ejercicio que les hice de ejemplo en la clase les cambié los ángulos, ¿verdad? Sí, es que lo que usted hizo fue calcular el ángulo que está como vacío, por así decirlo. Ujú. Entonces yo creo que por eso mi amigo se confundió un poco. Ah, ok. Entonces vamos a hacer algo bastante divertido, Diego. Diego, estaba con Diego, ¿verdad? Sí, profe, aquí sigo. Listo. Entonces vamos a hacer algo bien divertido para que vean cómo es de bonitas las matemáticas. Nosotros lo calculamos con 50. ¿Quién me dice cuánto vale este ángulo vacío de acá? Entre A y B, ¿cuánto vale? Si todo esto vale 90 grados, este vale 50 y este vale 20, ¿cuánto le falta para que sea 90 grados? 20. 20, ¿sí o no? Entonces este ángulo de Sí. acá mide 20 grados. Por lo tanto, si yo quiero medir el ángulo de FB, no respecto a la horizontal, sino respecto a no respecto a la vertical, sino respecto a la horizontal, es decir, no lo quiero medir respecto a acá, aunque ese fue el ángulo que yo les di, sino respecto a este, entonces este ángulo valdría 40 grados, todo ¿no? Porque serían estos 20 hasta A y los 20 hasta B. ¿Está claro para todos? Sí. Sí. Entonces, calculemos FB de X con este ángulo. FB de X en este caso sería igual a lo mismo F de B, pero en este caso el triángulo ya lo armo por acá. Observen. Y entonces aquí ya el ángulo es 40 grados. Entonces el coseno de 40 es igual a FB de X sobre F de B. Entonces, visto desde esta perspectiva, FB de X sería igual a FB por el coseno de 40 grados. ¿Cuánto es el coseno de 40 grados? ¿Quién me ayuda ahí con la calculadora? El coseno de 40 es 0.76. Exacto. Y si lo multiplico por 600 newtons, que es por 784, que es lo que vale FB de X, ¿cuánto nos da? Si es lo que vale FB, perdón. ¿Cuánto nos da? Eso por 784. 784. Coseno de 40. Nos da los 600.57 newtons. Ay, perro. ¿Lo ven? Entonces no importa por el lado que ustedes lo hagan. ¿Sí ven que les tiene que dar? Si lo Es que hacen. esa fue la forma en la que yo lo hice, profe, por eso me confundí. Ah, bueno, pero está bien. Ustedes lo pueden hacer por donde quieran y les tiene que dar. ¿Ven? Es que las matemáticas son así. ¿Sí vieron cómo les da parejo por cualquier lado? Si lo hacen con este triángulo. No, bueno, es que a mí me salió diferente, profe. No, pero a ti te dio 600.57, Ah, ¿no? sí, pero en el seno. Ah, Y en el coseno me dio diferente. no, pero es que esa es la clave, Araceli. Porque es que aquí lo hicimos es sobre el ángulo aquí. ¿Lo ves? Ah, ok. Ujú. Entonces Sí, acá sí, sí. utilizas este ángulo si es coseno, pero si utilizas este es seno. ¿Por qué? Porque FB de X respecto a este ángulo es un cateto adyacente.
porque forma parte de este ángulo de 40 grados. Por eso es coseno. Pero FB de X, visto desde esta perspectiva de este triángulo de acá, es un cateto opuesto, está al otro lado de 50. ¿Lo ves, Araceli? Sí. Por eso es que les digo que es lo bonito, porque ustedes lo pueden calcular con coseno o con seno y les tiene que dar. Pero obvio, no es coseno Ok. sobre el mismo ángulo. Es o coseno de 40 o seno de 50. ¿Sí? Sí, exacto, sí. ¿Sí? Y ahí está la lección para toda la vida. Las funciones senos y cosenos son complementarias. Por ejemplo, el coseno de 20 grados es igual al seno de 70 grados, porque entre los dos ángulos suman 90. Y el coseno de 15 grados, por ejemplo, es igual al seno de 75 grados. ¿Sí? Porque entre los dos se reparten entre 0 y 1. Y conforme uno aumenta un ángulo, el coseno va decreciendo y el seno va creciendo. Y siempre la suma de los dos les va a dar 1. Por ejemplo, el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. Entonces 0 más 1, 1. El seno de 45 es igual al coseno de 45. 0.5. 0.5 más 0.5, 1. Entonces por eso es que sí les tiene que dar igual. ¿Ok? Sí, profe, ya lo entendí. Cámara, pues. Entonces, veamos ahora FB de Y. Diego. Sí, profe. Entonces ahora FB de Y, ¿con qué lo calculaste? ¿Con el de 40 o con el de 50? Igual con el de 40. Entonces, ¿a qué será igual FB de Y? No me das el resultado, sino la fórmula y después el resultado. Sería los 784 newtons O sea, FB multiplicado FB por el seno de 40 exactamente. El seno de y ya 40. ¿Listo? me da el resultado. ¿Cuánto te da eso? 503.94 newtons. Ok, vientos. Araceli, hazme la misma operación, pero si utilizáramos el ángulo de 50 grados, ¿cómo sería? ¿FB por quién? Sería FB por coseno de 50 grados. Exacto, muy bien. Y nos tiene que dar lo mismo, ¿no? ¿503 te dio también? Sí, exacto. No, punto 94. Vientos. Muy bien, chicos. Me alegra mucho ver que estamos progresando. ¿Ven? Es lo mismo. Ahora para FDC. Voy aquí a terminar la presentación para dibujarlo. Entonces, Elizabeth, ¿estás ahí? Sí, profe. Ok, entonces vamos ahora a... Ay, carajo. Perdón. Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice, güey? Ahí está. Ahora vamos a dibujar el vector en verde. ¿Qué color quieres, Elizabeth? ¿Verde, naranja? ¿Cuál te gusta? Naranja. Naranja. Listo. Vamos a hacerlo naranja entonces. Y entonces vamos a descomponer ahora FC. La componente en X de FC, ¿hacia dónde va, Araceli? Elizabeth, perdón. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Muy bien. ¿Y la componente en Y hacia dónde va? Hacia, hacia abajo. Hacia abajo. Muy bien. ¿Lo ven? Ahí está. ¿Está claro para todos? Sí. Ok, perfecto. Me alegra mucho. Ay, carajo. Ahora sí. Entonces regresemos. No, todavía no. Primero vamos a completar el triángulo. Entonces, Elizabeth, ¿cuál triángulo quieres? ¿Este triángulo o este triángulo? El de su derecha. Ok, bien. Entonces vamos a hacer el de la izquierda. No, no es cierto. Vamos a hacer este. Pero vamos a acomodarlo bien bonito para que quede. Ok. Ahí está. Ahí está mi triangulito. Y lo vamos a hacer en naranja. ¿Listo? Entonces, recordemos, Elizabeth, que este ángulo es de 70 grados. Y entonces aquí tendríamos
f de c en x y este hacia abajo sería f de c en y, que se replica acá para mi triángulo. Entonces, ¿a qué es igual f de c en x? En la fórmula, Elizabeth. Sería FC en Y sobre FC. FC, eso sería el... En Y. Espérate, a ver. Vamos a replantear la pregunta entonces. Para que estemos... Ay, caramba, ¿esto por qué no se borra? Permítame un momento. Eraser. Ay, perdón. Borra. Bueno, no borro, ni modos. Así se queda. Entonces, el seno de 70 grados, ¿a qué es igual, Elizabeth? Según esto. A 0.93. Bueno, sí, pero visto desde el punto de vista de la fórmula, ¿a qué sería igual? ¿A qué es igual el seno de un ángulo? Ahorita me lo dijiste. A sobre el seno del cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto. ¿Y quién es el cateto opuesto? Acá. FCY. Exacto. Sobre la hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa? FC. Cámara, muy bien. Entonces ahora despejemos FCY. ¿Sí? Como este FC está dividiendo, ¿qué pasa a ser al otro lado? ¿Cuál es la operación opuesta a la división? Multiplicando. Multiplicación. Entonces FCY, ¿a qué sería igual? A 1470 newtons Ujú. por el coseno de 70. Pero estamos aquí con el seno, ¿no? Estoy despejando Ok, por sí, acá. por el seno de 70. ¿Sí o no? Mucho ojo con eso. Sí, Seno de Sí. 70, ¿no? Porque acuérdense, es el opuesto y el opuesto aquí es y, ¿vale? sí. Entonces, por ejemplo, Araceli, si yo quisiera usar el triángulo de abajo, ¿cuánto valdría este ángulo de acá, Araceli? Si todo vale 90 y este vale 70, ¿cuánto valdría este ángulo? 20. Ah, eso, muy bien. Y entonces, si yo quisiera utilizar este ángulo de acá para encontrar FCY, ¿a qué sería igual FCY, Araceli? Sería F. No, igual serían 1470 Ajá. por el coseno ¿De quién? de 70, de 20. Eso, muy bien. ¿Sí está claro para todos cómo es la movida acá? Sí. Entonces, ustedes Sí, frescos, Pi. no se preocupen. Si se quieren poner de rebeldes y no usan los ángulos que yo les doy, pues usen los otros. No pasa nada. ¿Sí? Pero les tiene que dar lo mismo. Y entonces, ¿cuánto hace FC de Y, Elizabeth? ¿Cuánto nos da esa operación? 1381.34. ¿A todos les dio así? Sí, Muy bien. ¿Qué? ¿Aguacates? newtons. Newtons. Muy bien. Ahí está. Y entonces, ¿a qué es igual? Ya acabamos con esto, Elizabeth. La fuerza de C en X. A 502.76 newtons. Sí, pero no lo acabemos así tan mal, quedemos como amigos. Dime primero la fórmula y después hacemos la operación. Ok, 1470 newtons Ujú, por el coseno de 70. exactamente. Sí, ahora sí. Igual Y a 502. Elizabeth, si yo quisiera 76. usar el triángulo de abajo, ¿a qué sería igual FC de X? Si en vez de ¿Perdón? si yo quisiera usar, tú estás utilizando este triángulo de la derecha. Si yo quisiera usar Ajá. izquierda o abajo, como lo quieras ver, y en vez de 70 quisiera usar los 20 grados, ¿a qué sería FC de X? A 1470 Ujú. Seno de por 20. el coseno de 20.
por el seno de 20. ¿no? Sería seno. Seno, porque es el opuesto. ¿Lo ves, Ah, ok, sí. Elizabeth? Está al otro lado. ¿Ven? Seno de 20 grados. ¿Sí? Tiene que ser da parejo. Entonces, ¿cuánto? Ahora sí hagamos la operación. ¿500 cuántos, Elizabeth? 502. 502.76 newtons. Ujú. Muy bien. Aquí está. Y entonces ya tenemos todas las fuerzas en C de X y Y. Tenemos las fuerzas en B de X y Y. Las fuerzas de B en Y. Aquí está. Las fuerzas de B en X, y las fuerzas de A en X y las fuerzas de A en Y. Ya tenemos todo. ¿Ok? Entonces el ejercicio se vuelve muy facilito de sumar aguacates con aguacates y perros con perros. X con X y Y con Y. Y ya, eso es todo, ¿ok? Entonces voy a terminar aquí la presentación para agregar otra diapositiva y que lo podamos ver, ¿ok? Aquí está. Voy a quitar aquí estos ángulos. Para evitar confusiones. Aquí. Azul, rojo y naranja. Listo. Estos vectores no los voy a hacer escala, es decir, para hacerlo como más rápido, ¿no? Simplemente voy a superponerlos y ya. Entonces aquí tenemos f de ax, f de a en y. Luego tenemos f de b en x. Rojo acá. Así que si ustedes ven el vector más pequeño, no se preocupen, es para que ustedes lo puedan ver. F de b en x. F de b en y. Y vamos a dibujar otro más para f de c. Pero este sí es del otro lado. Y es naranja porque así lo pidió Elizabeth. Y entonces recordemos los tres vectores originales, que los voy a hacer en negro, ¿no? Entonces aquí tenemos mi f de a, que me produjo estos dos vectores. Tengo f de b. Y tengo f de c. Les repito, ¿no? No está a escala. Simplemente los dibujé así para que tengamos la referencia gráfica. Entonces, recordemos, ¿no? Teníamos f de a, fb y fc. Y aquí teníamos fax, fay, fbx, fby y fcx y fcy.
Y entonces recuerden, si yo quiero sumar estos vectores, como ya les dije, hay que sumar las fuerzas en X, ¿sí? Para saber la fuerza total. Peras con peras. Entonces vamos a sumar. ¿F de AX es negativo o es positivo? Negativo. ¿Cuál? F de AX. Ujú. Negativo. Negativo. FAX. Entonces le pongo menos, ¿no? Porque es negativo. Sí, FBX es negativo o menos. es positivo. Negativo. Negativo. Entonces FBX. ¿Sí? ¿Y FC es negativo o es positivo? Positivo. Entonces más FCX. Y ahora vemos la sumatoria de fuerzas en Y. ¿A qué es igual? ¿En Y todas las fuerzas son positivas o negativas? Negativas. Negativas. Negativas, porque todas van para abajo. Entonces menos FCY menos FBY menos FAY. Araceli ya había tenido en cuenta esas fuerzas y les puso negativo, pero lo ideal, como recomendación, pero cada quien mata sus pulgas como quieren, es que al final le coloquen el signo para que después no vayan a ponerle que menos con menos y les da más, y ahí sí hacen bolas, ¿no? Entonces hagamos la suma de f de x, ¿no? ¿A qué es igual FAX? A menos 594.1. Ajá. Newtons, ¿no? Menos Menos 375.4 newtons. Más 490 newtons. Exacto, muy bien. Enrique, ¿estás ahí? Enrique. Edgar, ¿estás ahí? Sí, tampoco está Edgar. Diego. Profe, Ok. Diego. Entonces, ¿a qué es igual la sumatoria de fuerzas en Y? ¿le digo toda la operación o solo el resultado? No, toda la operación. Ah, Para es irnos. menos 294 newtons. ¿Así cerrado? Sí. ¿Están de Bueno, es que acuerdo? yo lo puse así cerrado. Ok, entonces necesitamos los decimales. ¿Quién le echa la mano con los decimales? 200 Espérame, ahorita lo saco. FBY, dale, ¿qué se me hizo? Estoy hecho un desmadre con esto. FA menos FCY. FCY, bueno. FCY, FAY. Oye, pero no tengo ni siquiera ningún 294 por ahí. Es que yo lo hice con los ángulos, con los ángulos invertidos. Claro, pero te Bueno, tendría que dar lo mismo, ¿no? A ver, ¿cuánto te Profesor. dio? Profe, pero tampoco veo los que dice Eli. No, es que, perdón, me estaba guiando del ejemplo de su clase anterior. Pero le doy los de X. pero bueno, sí. Es que la sumatoria en X no son esos. Bueno, sí ven, ya me estaban chamaqueando. Aguas porque yo estoy confiado en ustedes. A A No, ver, es que me estaba guiando del ejemplo. hombre, Profe, no, mande. es que bueno, la sumatoria en Y, los 294, lo saqué con FA por el seno de 30 y ya me dio los 294. Pero, ¿por qué 30? Si los ángulos son 20, De 50 y 20. 70. Estoy viendo que me equivoqué. Bueno, pues para eso estamos haciendo el ejercicio, ¿no? Por eso hay que prestar atención para corregir la tarea, ¿ok? Listo. Entonces, espero que los demás estén bien, ¿eh? Araceli y todos, porque si no, pues me pongo triste. ¿Ok? No, sí, ya, perdón, profe, Sí, es que me sí, sí, estaba estamos guiando del bien, pero ejemplo. es que ¿Bien mi perdidos? amiga Eli se equivocó. Es que me estaba guiando del ejemplo, profe. Perdón. Pues, Sí, nada más me equivoqué en ese, profe, en la primera sumatoria que salió. Pero ya las demás las tengo bien. bueno, pues lo importante aquí es que se den cuenta en que se hayan equivocado y corrijan la tarea, ¿listo? Sí, profe. Sí. Entonces, FB de X, entonces vamos por orden. FAX, ya no confío en ustedes. FAX es menos 552,53, ¿sí o no?
A ver, les voy a dar Sí. otro voto de confianza. Sí, ¿Cuánto vale f de x? ¿Menos qué? Menos 600.57 newtons. Ajá, Más 502.76 newtons. exacto. Entonces, alguien que vaya haciendo la suma ahorita, mientras Araceli me va diciendo las de abajo. ¿Cuántas son las de abajo, Araceli? sería menos 201.1. Permíteme un momento, entonces, espérate. Entonces, ¿cuánto vale f de cy? Vamos a hacer f cy, ¿cuánto vale? 1381. Ujú, menos, ¿no? ¿Cerrado? Ajá. No, punto 34 Newtons. newtons. Menos FBY. Menos ¿Qué? 503.94 Ujú, sí. Newton. menos, newtons, menos 201.1 newtons. Perfecto. Entonces, a la suma de arriba, ¿cuánto me da? ¿Quién fue haciendo esa operación mientras Araceli me echaba la mano? Menos 650.34 Ujú. ¿Qué? newtons. Ahí está. ¿Sí está bien? ¿Todos están de acuerdo? Sí. Vale, yo estoy confiando en ustedes. Y la Y suma. la Y sería menos 2086.72 newtons. 2086. ¿Punto Ajá. qué? 72 40. newtons. Como pónganse de acuerdo. Menos 2086.40, 70, ¿todos les dio Sí. diferente? Ah, yo tengo No, 72, perdón. es que a Bueno, mí me dio 40. bueno, está bien, dejémoslo en 50. Me dio 34, profe. ¿Pero a todos les dio al menos 2086? Si quiere la Sí. hago, profe. Ah, bueno. Con que les dé 2086, pues no nos vamos a poner a pelear por centavos. Está bien. Newton. Yo sí peleo por centavos. No, pues nosotros los ricos no hacemos eso. Ok. Entonces, ya tenemos la fuerza total en X. Entonces, ya sabemos estas tres fuerzas a qué son iguales. ¿Ok? Entonces, la fuerza total, total que está sobre... No perdamos de vista el problema, ¿no? Estoy queriendo averiguar la fuerza total que está sufriendo esta puntilla que está aguantando las tres lámparas. La fuerza total que sufre esa puntilla son menos 650.34 newtons en X, le pongo mi gorrito encima cuando es un vector, menos 2086.5 newtons en Y. Ahí está. ¿Lo ven? Ahí está. Sí. Si yo quiero saber la magnitud de esa fuerza, vamos a dibujarla primero antes de calcular la magnitud. Entonces, es una... no, miento. Vamos primero a calcular la magnitud para después poder calcular bien bonita la dirección. Entonces, recuerden que es un triángulo, la fuerza total. Entonces, si yo quiero saber la magnitud de esa fuerza, pues yo aplico el teorema de Pitágoras. Ojo, para saber la fuerza total. La fuerza total es igual a la magnitud. Estas barritas que yo pongo al lado significan magnitud. Es igual a la raíz cuadrada de 600. Recuerden que una raíz cuadrada de un número negativo siempre es positivo. Una potencia cuadrada. 650.34 newtons al cuadrado. Cuando eleven esto al cuadrado les tiene que dar positivo. Si me ponen eso negativo, ya ahí valieron. Más menos 2086.5 al cuadrado. Si la quieren más newtons, ¿no? Si quieren que sea más fácil para ustedes, pues lo único que tienen que hacer simplemente es tomar esto y elevarlo al cuadrado, así sea positivo, y elevarlo al cuadrado. No les cambien nada, porque cuando ustedes un número negativo lo elevan al cuadrado, les va a dar lo mismo. Entonces, ¿a qué es igual la fuerza total? ¿Quién me echa la mano ahí? ¿Cuánto es? Bueno, no, eso está muy largo. Hagámoslo todos ahí. A ver, yo voy a hacerlo aquí en mi calculadora. Pero hagan bien la operación, ¿no? 650.34 al cuadrado más 2086.5 al cuadrado. Da lo mismo 2086 que 0.85 al cuadrado que menos 2086. Porque elevado al cuadrado nos va a dar lo mismo. ¿Mm?
porque menos por menos da más. Recuerden que una potencia es multiplicar 2 veces sobre, o tantas veces como se indique. ¿Sí? Si es al cubo es 3 veces. Si es a la 4, 4 veces, etc. Entonces, ¿cuánto les da esa operación? ¿Se lo puedo ir dictando así de número por número? Sí, adelante. ¿Pero qué me vas a dictar? ¿El resultado final o el...? O Ah, no, lo operación que por está operación? pidiendo. Ok, dale pues. Sería 42, 29, 53. No. ¿Cuánto es ¿No? 650 al punto 34 al cuadrado? A ver, vamos a regresar, vamos a hacer paso a paso. Porque primero tienen que aprender a decir números, que ya estamos niños grandes y niñas grandes. Y segundo, porque hay que hacer las operaciones paso a paso. A ver, 650.34 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Ya lo tienes, Araceli? No, es que se trabó mi. ¿Alguien ya lo tiene? 650.34 al cuadrado. Me sale A ver, dale, cuadrado. número por número. 25. No, 25 no. A ver, 634, ya no le pegues a la calculadora. 650.34. Espera. Ay, caramba, ahora 34 650. al cuadrado. 34 al cuadrado. ¿Sí? A ver. 650.34 por 650.34. Hazlo hacia Araceli. Profe, sí se lo estaba diciendo bien. A ver, dale. Pero bueno, es que me dijiste que me vas a dar resultado final. Ok, dale pues. No. Entonces, ¿cuánto es? Era menos No, 400. acuérdate que no puede dar menos porque está elevado al Ah, cuadrado. bueno. Es 422, Ujú, 942 punto. sí, pero ¿cómo va a tener dos comas? Pues así me salió. A ver, compártenos, Mire, compartir mire, la mire, pantalla mire. y mostrarnos el... Mire. Espéreme. A ver, muestra la calculadora. Y tenemos un rato de diversión todos. Ahí está. A ver, Peche. Ay, eso es una... ¿Sabes la diferencia entre una coma y un punto, no? Yo le dije coma primero. ¿Y eso qué significa? Léeme ese número. 422.942, ¿no? Ay, sí, Sí, cuando te paguen todo eso, no vas a poder contar tu dinero. 400, pues porque nunca me lo han pagado. pues por eso hay que irse preparando para cuando te lo paguen. No vaya a ser que ese día te paguen 422 pesos. ¿Listo? Bien. Entonces son 422.942. Tengan mucho cuidado, está bien. Qué bueno que Araceli nos muestra. Miren toda la pantalla de Araceli. A veces los números en la calculadora aparecen con esa comita, que no es lo mismo que un punto. Esa coma nos separa miles. Y eso es para que sepamos que es 422.942. ¿Sí? El punto decimal es el que me indica. Punto 1156. A ver, Araceli. ¿Y en la otra? ¿Cuánto nos da? Son dos. Oh, yo lo perdí. Ah, ya.
2086.5. Ese te va a dar más bonito porque es más grande. Por lo mismo, ¿verdad? Exacto. 2086.5 por 2086.5. Según sale esto, profe. Pero es, a ver. Mira, cuando ganes más, todavía más, esos 4.353.482. ¿Sabe por qué nosotros podemos leer fácil esos números? Porque allá en mi tierra, en Colombia, en su casa, nosotros tenemos Ah, pues sí. grandes. Entonces, allá yo ganaba 3 millones. Allá sí ven todos esos números. Y entonces allá, por ejemplo, un peso mexicano son 180 pesos colombianos. Entonces una coca cuesta como 2.000 pesos colombianos. Ay, no, aparte está muy caro. A ver, así no sea pobre, una ya cuenta esos números grandes. Pero entonces tienen que aprender. ¿No? Entonces, ¿cuánto es? A ver, repite el número como te lo enseñé, Araceli. Repítelo. Ay, no lo escuché, se trabó. A ver, te ayudo. 4 millones. ¿4 millones? Ujú. 300. ¿Eh? Síguele. 4 millones. 35.364. 4.353.482. Vamos a hacerles. Ahora, ¿de dónde agarró el 82? Pues está al final, ¿no? Es Ah. 96. Bueno, es que yo lo tengo así en el. Bueno, déjalo así. Listo. Entonces sumamos cuánto nos da eso más. Araceli, ahora súmale más. Dale ahí más. Ujú. Y yo te voy a dar el número. 4, Ok. 2, 2, Ajá. 9, 4, 2, punto, 11, 11, 5, 6. Dale. Listo. Entonces, eso da 4.776.400 algo, ¿sí o no? Sí, profe. Ahora, a ese resultado le sacas la raíz cuadrada. ¿Tienes ahí una opción A que ver, se espéreme. llama o algo así? ¿Eh? ¿Le puedes sacar la raíz cuadrada de eso? ¿Tienes una opción que diga raíz de la respuesta de eso? A ver, espérate, es que no veo bien tu calculadora. No Su sé. raíz es 2185.71, profe. ¿Sí? Ok. Creo, bueno, ahí hay una opción. Espérate, a ver si le podemos echar la mano a Araceli. Ok, a ver, muéstrame bien la calculadora. A ver, espérame tantito. Bueno. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Quién me dijo ahí? ¿Elizabeth? Eli. Sí, profe. ¿Cuánto fue, Eli? ¿Cuánto te dio? 2185.71. Ok. ¿Qué? Newtons. No, pero a mí no me da eso, ¿sabes? Ah, sí. No, es que a mí tampoco me 1185, dio. sí, está bien. Sí, está bien. 2185, ¿punto qué? Sí. 71. Newtons, ¿no? Sí. Entonces, esa es la fuerza total. Entonces, el vector, ahora tengo que saber la dirección de ese vector. Para saber la dirección de ese vector, entonces, recuerden aquí lo siguiente. Si quieres, ya déjalo ahí, Araceli, y prestemos atención acá, para que veas cómo está la situación. Entonces, a ver. Lo que me interesa es saber, vamos a poner en qué color, en verde, pongámosle. Ay, este no, el vector. Necesitamos saber, ya sabemos el tamaño de ese vector resultante. ¿Ok? Entonces, por ahora lo único que sabemos de ese vector resultante son las componentes X y en Y. Ya sabemos que en X es menos 650, o sea que está más o menos por acá. Y en Y es menos también, es decir, conocemos las componentes de ese vector. Ahora, gracias al esfuerzo que hicimos entre Araceli y Elizabeth, entonces ya sabemos cuánto vale ese vector total, que es la suma entre X y Y, es decir, es un vector más o menos por acá. Este es el vector total.
decir, si yo sumo FA, FB y FC, me va a dar este vector total. Es F total, que es el que está acá. Este F total. ¿Lo ven? Este F total es el que está acá. Y entonces, ¿cuál es la dirección de ese F total? Pues yo lo puedo averiguar por acá o por acá, como ustedes quieran. Si yo lo averiguo por acá, entonces voy a decir que mi ángulo, vamos a armar alfa y beta. ¿Cómo? ¿Por dónde lo quieren averiguar? ¿Por alfa o por beta? Para saber la inclinación del vector. ¿Cuál les parece mejor? Por beta. Beta, ok, hagámoslo con beta. Entonces, ¿a qué es igual el coseno de beta, Elizabeth? Ay, profe, espéreme. Recuerden que este es el triángulo, ¿no? Y tengo aquí mi Ah, fuerza total y tengo aquí F total X. es FTX Ujú. sobre FTY, No, sobre ¿no? F total. Ah, ok. Ese que tú dijiste es la Acomoda tus vasos, hijo. tangente es FTX sobre FTY. ¿Ok? Ah, ok. Entonces, la fuerza total ya la tenemos. Aquí, pon uno, rápido. Y FTX Así, ya lo muy bien. tenemos, porque Aquí pon sumamos otro. las fuerzas en X. Aquí pon otro. ¿Claro? Sí, Aquí pon otro. Y aquí pon otro. Entonces, vamos a despejar B de Son acá. 5 vasos, hijo. D es igual a coseno a la menos 1, o arco coseno, de Ay, te dije. sobre FT. ¿Cuánto es FTX dividido FT? FTX es Aquí te voy a dejar FTX tu media y tu pelota. Ve 650.34 por tu pelota. 650.34 punto 34. dividido, ahí sí solo tomamos la parte positiva, la fuerza total, que es 2185.71. ¿Cuánto nos da esa división? Voy. Ay. $650.34 dividido 2185.71. ¿Cuánto nos da esa división? 0.29. Exacto, eso nos da 0.29. Entonces el coseno de beta es igual a 0.29. Ahora debemos sacar el inverso. Yo les voy a mostrar cómo se hace eso aquí con la calculadora que yo tengo, pero pues no sé, yo lo utilizo la de Google Chrome. Pues aquí está. Ustedes entran aquí a calculadora, aquí tengo 0.29, como bien, ¿quién fue que me dijo? ¿Araceli o Elizabeth? Eli, profe. Eli, perfecto. Entonces aquí Eli lo que hay que hacer es, y Araceli también es el inverso del coseno. Voy a hacerles suma aquí para que lo vean. Chido. No me interesa sacar el coseno, sino el inverso, y que esté no en radianes, sino en grados, miren, grados. El inverso de, de 0.29. Entonces, inverso coseno, entonces 0.297, entonces inverso coseno de la respuesta. ¿Lo ven? Aquí yo le doy antes, pero ustedes pueden escribir el número. Arco coseno también se llama, el inverso. Le doy enter y eso me da 72.68 grados. ¿Ok? Ujú. Entonces aquí, a ver, les comparto de nuevo la presentación. Si logro ver dónde está, porque no lo encuentro. Ok. Entonces, beta es igual
bueno, el ángulo beta es igual a coseno a la menos 1 de 0.29 y eso me da 72, habíamos dicho, ¿punto qué? 72.68. 72.68 grados. Ahí está. ¿Listo? Este ángulo de acá. O sea que es casi horizontal. Entonces fíjense que si yo quisiera averiguar el ángulo alfa, ¿cuánto vale? Si esto vale 90 y esto vale 72, esto debería valer como 90 grados menos 72.68. Y eso nos da como 18 más o menos. A ver. Menos 90. Da 17.31. 17.31 grados. Este de acá vale. Ok, entonces, si este ángulo de aquí es muy grande, entonces diríamos que este vector tiene una dirección sureste. Suroeste, ¿no? Suroeste, ajá. Suroeste. ¿Más pegado al sur o más pegado al oeste? Viendo que este ángulo es de 72. ¿Al oeste? Si este ángulo es de 72, estaría más cerca al sur o al oeste. Si yo abro esto, aquí sería 45. Y si lo abro más, ¿está más cerca al sur que al oeste o más cerca al oeste que al sur? Si fuera 90 grados, sería completamente al sur. ¿72 está más cerca de 90 o más cerca de 0? Más cerca de 90. De 90. Entonces sería más cerca al sur o más cerca al oeste. Más cerca al sur. Exacto. Entonces una dirección sur-suroeste sería lo más claro. ¿Sería suroeste? Suroeste, pero siendo más fresones, más exquisitos, sur-suroeste, porque está más cerca al sur que al oeste. ¿Está claro? Ujú. Y eso sería todo. Estaba fácil, ¿no? ¿Dudas? No. Entonces ahora, ya para terminar, voy a dejarles las bases sentadas de este ejercicio, que este fue el otro que les dejé de la tarea. ¿Cuál es la diferencia básica? ¿Qué significa o cuál es la implicación física de que en este ejercicio no haya poleas? Los ángulos son iguales, los pesos son iguales. ¿Qué significa que no haya poleas? ¿Cuál es la clave de este ejercicio para entender y poderlo hacer? ¿Cuál es la clave de que no haya poleas? ¿Qué consecuencias tiene para el sistema que no haya poleas? ¿Que no Se cambia la hacen más dirección de la fuerza? ¿Qué, perdón? ¿Que no cambia la dirección de la fuerza? Exacto, no cambia la dirección de la fuerza. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Creo que alguien más iba a hablar ahí. ¿Daniel? ¿Quién quería hablar ahí? No, profe. Mi amigo Edgar. Edgar. ¿Sí entiendes esa clave, Edgar? Sí, sí, sí. Sí, no cambia la dirección de la fuerza. Entonces, cámara, esta fuerza que tiene que hacer el cable ahora es mucho más grande que en el problema anterior. Porque, ¿cuánto era este peso? Bueno, ¿cuánto era que nos dabas? 500 ¿qué? 588. Eso, esos 588 newtons ya no van a estar acá, sino que esos 588 newtons van a ser la componente en X de esta fuerza. Esto es lo que vale. Es decir, si lo vemos aquí en este cable, ¿sí? Si lo vemos en este cable, esta fuerza de acá ya no vale 588 newtons. La que vale 588 newtons es esta componente de acá. Esta, 588 newtons. Entonces, que no haya polea significa que este punto sufre más fuerza, porque no hay una polea. ¿Sí? Entonces, aquí es bastante interesante, porque esta fuerza que él tiene que hacer ahora hay que averiguarla. Veamos este triángulo de acá. ¿Sí? O el de arriba, pues, que está de 20 grados, está más fácil. Entonces, esta fuerza sigue siendo lo mismo. Esto es una fuerza A en X y esto es una fuerza A en Y. Eso no va a cambiar. La clave aquí es que la fuerza de A en Y
es la que vale 588 newtons, porque como no hay polea, le toca cargar toda la componente en Y. Entonces, la fuerza de ¿a qué es igual? Recuerden, el coseno de 20 grados, estamos viendo arriba, el coseno de 20 grados es igual al cateto opuesto, que es f de a en Y, sobre la hipotenusa, que es f de a. ¿Ok? Entonces, ahora yo tengo que despejar este para saber la fuerza total de este. Porque yo ya sé quién es f a y, que es 588. Para este caso es 588 porque no hay polea. Es decir, la fuerza vertical es la única que sostiene este cuerpo. Entonces, si yo despejo f de a, si lo mando para aquí arriba, aquí está dividiendo, entonces multiplica acá. Entonces, FA por coseno de 20 grados es igual a f de a de y. ¿Ok? Por lo tanto, mi f de a es igual a f de a de y sobre coseno de 20 grados. ¿Me van siguiendo todos ahí? Sí, ¿Sí? Entonces, si f de a de y vale 588, ¿cuánto es 588 dividido el coseno de 20? 625.7 newtons. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí le creemos a Araceli? Yo lo voy a creer. Yo creo en Araceli. ¿625 punto qué? 7 newtons. 7 newtons. ¿Sí te dio lo mismo, Dylan? La verdad no, profe, pero es que yo no supe cómo resolverlo. Ok, pero ¿ya entendiste cómo? Sí, ¿Sí? ¿Sí está claro, Dylan? sí, profe. Ok, todos los demás, Diego, Elizabeth, Enrique, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Es la clave de que no haya polea, por eso es que las poleas son tan revolucionarias. O sea, a ustedes les parecerá que es una tontería, pero miren, por el hecho de no haber polea, esta fuerza se aumenta hasta 625, ¿sí? Tiene que hacer más fuerza de lo que pesa el cuerpo, porque está desperdiciando, como la fuerza la aplica en diagonal, esta componente en X no sirve para nada, porque no está ayudando a levantar. Cuando había polea, todo era felicidad, porque cambiaba la dirección de la fuerza. Entonces, toda la fuerza del peso era sostenida por el cable. Ahora al cable le toca hacer más, porque como no hay polea, solo la componente vertical es la que va a servir. ¿Sí? Entonces, tienen que sacar las componentes verticales. Ya saben ustedes, mejor dicho, aquí la componente vertical es el peso de B. Y aquí sería el peso de C. Y a partir de esas componentes verticales tienen que sacar FA. Igual que con el coseno. La diferencia es que acá ya lo tienen que dividir, porque aquí es al revés. Tienen que despejar, es la fuerza total. ¿Sí está claro, Dylan? Sí, profesor. ¿Sí? Araceli, Elizabeth, ¿todos están claros? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Entonces, profe. esta es la clave de este ejercicio. Ahí ya es lo mismo. Entonces, ustedes ya sacan FA, 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 FA. Calculan, ya como saqué este FA, saquen FB y saquen FC. Y luego hacen lo mismo que en el anterior, porque ya tienen los ángulos. Entonces, ya súmenlos. ¿Sí? Ya tienen la sumatoria de fuerzas en Y. Está fácil porque viene directo del problema. Solamente despejen las componentes en X. Súmenlas y hagan lo mismo, tal cual como lo hicimos acá. La única diferencia es que tienen que calcular F de A. Aquí era directico por la polea, que hacía cambiar la dirección de la fuerza. Aquí no es tan directo, tienen que determinarlo porque no hay polea. Pero entonces la clave que yo quiero que entiendan acá es que este sistema es más ineficiente para este clavo. Es decir, aquí el clavo sufre más peso porque no hay polea. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, eso era todo lo que tenía para contarles hoy. Ya no los aburro más. Entonces, los que me mandaron tarea pueden enviar la tarea corregida. ¿Sí? Si la quieren corregir, si la quieren dejar como está, pues menos trabajo para mí. Pero entonces, los que quieran corregirla, con esto que ya vimos, la pueden corregir y enviarme la tarea. Los que no me la han enviado, igual envíenmela ya con esto, pero se las voy a calificar pues, sobre menos. Las personas que me envían las tareas antes de corregirlas, siempre al final tienen unos puntos extra que les van a valer.
¿sí? Y las que se esperan a corregirlo para hacerlo y decir, ay, ahora se lo mando, pues obviamente es menos porque ya les hicimos la tarea. Pero igual mándenla para saber que lo tienen bien, ¿ok? ¿Todos me entendieron? Sí, Sí, profe. profe. Ok. Entonces, tienen hasta el viernes para enviar la tarea corregida. Los que ya la tienen bien y chido, pues entonces, pues creo que es ninguno, solo yo. Entonces, vamos a, pues, a tomar la semana, ¿no? Pero como yo sé que todos la tienen que corregir, pues ni modo. Entonces, la tienen que entregar corregida más tardar el viernes a la medianoche. ¿Entendieron? Sí, profe. Entonces, corrijan su tarea y me la envían el viernes a más tardar. Entonces, vamos a hacer las dinámicas así. El lunes les subo el video de la clase, les dejo ejercicios y el siguiente lunes vemos si corregimos la tarea y así nos la vamos llevando. ¿Les parece? Sí, profe. Sí. ¿5 botellas de qué? Ok. Ay, es que mi hijo está en clase. ¿Ah, sí? Sí, Bueno, ojalá sea igual de juicioso que la mamá. Listo, chicos. ojalá. Estamos viendo. Que tengan un resto de día muy feliz. Cuídense mucho. Gracias, Igualmente, profe. gracias. Bye. Bye, bye. Gracias.